Lectura del libro de los Jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebino que hay en Ofrá, perteneciente a Joás, de los de Abiacer. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo: «El Señor esté contigo, valiente guerrero». Gedeón respondió: «Perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres, diciendo: el Señor nos hizo subir de Egipto? En cambio ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor se volvió hacia él y le dijo: «Ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madián. Yo te envío». Gedeón replicó: «Perdón, mi Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre». El Señor le dijo: «Yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre». Gedeón insistió: «Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que estás hablando conmigo. Te ruego que no te retires de aquí hasta que vuelva a tu lado. Traiga mi ofrenda y la deposite ante ti». El Señor respondió: «Permaneceré sentado hasta que vuelvas». Gedeón marchó a preparar un cabrito y panes ácimos con unos 45 kilos de harina. Puso la carne en un cestillo, echó la salsa en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo presentó. El ángel de Dios le dijo entonces: «Coge la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre aquella peña y vierte la salsa». Así lo hizo. El ángel del Señor alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes ácimos, y subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panes ácimos. Después el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Gedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor, dijo: «Ay, Señor mío, Señor, que he visto cara a cara al ángel del Señor». El Señor respondió: «La paz contigo, no temas, no vas a morir». Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó El Señor Paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos». Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo». Entonces dijo Pedro a Jesús: «Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «En verdad os digo,
Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Queridos hermanos enfermos, ancianos, personal que os atiende, hemos escuchado hoy una palabra de Dios, al menos el Evangelio, que a veces cuesta escuchar y que tiene mucho que decirnos, como cada día la palabra de Dios. Esa frase de qué difícil será a los ricos entrar en el reino de los cielos, pues es algo en lo que seguramente pensamos muchas veces, tal y como vivimos en este momento, pues de bienestar, podemos decir incluso de confort. Parece que no nos falta prácticamente ninguna comodidad en nuestra vida. Y que Jesús nos siga recordando esto, la necesidad de ser pobre, de poner el corazón no tanto en las cosas materiales, sino en las cosas que no nos podremos llevar, es decir, nuestro espíritu, el corazón, lo que compartimos con los demás. Este Evangelio que hemos escuchado va a continuación de lo que escuchábamos ayer. El relato del joven rico que hemos oído tantas veces, ese joven que se aferraba a sus cosas y al aferrarse le era incapaz de seguir a Jesús, es decir, tenía a sus espaldas una gran mochila de cosas, una gran cantidad de bienes que le impedían esa disponibilidad y libertad que es la que Jesús pide. El de hoy es el mismo mensaje, que nuestra mayor riqueza, que nuestro tesoro no sea otro que Dios, no sea otro que Cristo Jesús, que siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Nos dirá San Pablo en la segunda carta a los Corintios: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Ese es nuestro tesoro. Ese es nuestro tesoro, el Señor. Creo que ante la pobreza podemos tener muchas actitudes. El pobre es este pobre del que habla el Evangelio, el que espera todo de Dios, también el que espera todo de los demás, el que sabe que está con el corazón abierto. Y el rico, por el contrario, es el autosuficiente, el que acumula, la mayoría de las veces, bienes materiales y que así puede llegar a olvidar a Dios, porque al tenerlo todo no hay necesidad ni cabida para Dios. En otro pasaje del Evangelio dice esa expresión de ese que acumulaba en sus graneros. Dice: cuando mueras, ¿para quién será lo que has acumulado? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Nacemos sin nada, completamente desnudos del vientre de nuestras madres, y sin nada nos iremos de este mundo. Nada podremos llevarnos. Lo que hemos vivido, lo que hemos tenido, lo que hemos acumulado, eso aquí quedará. Me vienen a la cabeza dos reflexiones que os quería dejar en este día y tienen que ver con estos dos grandes valores, podemos decir dos grandes actitudes también ante la vida. La primera es la humildad y la segunda, la pobreza, entendida también como el voto de pobreza que hacemos los religiosos. En primer lugar, la humildad tiene que ver también con este desprendimiento. María, al expresar el Magnificat, nos dice dos expresiones preciosas, aunque todo ello es un himno precioso. Dice: Dios se ha fijado en la humildad de su esclava. Dios se fija en el humilde, Dios se fija en el sencillo. Nos habla de tener el corazón de un niño, de ser pobre de espíritu
Dios se fija en el humilde. Y también dice otra expresión, que dice, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. También sabemos que Jesús actuó de esa manera. Se hizo pobre para enriquecernos con su riqueza, con su pobreza. Dios se fija siempre en lo más humilde, en lo más pequeño. Diríamos en lo que no cuenta, seguramente a los ojos de la sociedad. Se fija en los últimos. Y esa debe ser también nuestra actitud, de ser humilde, de abajarnos, de llegar al humus, a la tierra. Es decir, el considerar a los demás incluso más que nosotros mismos. Esa es la humildad. Cuando uno considera a los demás más importantes que uno mismo, entonces se está haciendo humilde, pero una falsa modestia, una falsa humildad. Esa segunda idea tiene que ver con ese voto de pobreza. Pero ese voto de pobreza parece que es cosa de los religiosos, a veces también de los sacerdotes, ¿no? Aunque no tengan este voto, pero sí ese estilo de pobreza. Pero es una pobreza que yo creo que puede ser para todos nosotros, porque tiene que ver con la sencillez. En la vida religiosa, nosotros seguimos a Cristo pobre, porque así es como vivió Cristo. Y por eso nosotros queremos imitarlo en su pobreza, en su obediencia, en su castidad. Es una pobreza buscada. Es verdad que cada uno de nosotros, pues seguramente no podamos renunciar a aquellas cosas que tenemos, a la familia donde hemos nacido. Sin embargo, esa pobreza que buscamos, que aceptamos, que queremos, es para centrarnos más en Dios. Es decir, es dejarnos de las cosas de este mundo, de lo material, de lo que podemos poseer, para centrarnos en Dios. No es que sea malo cuando una persona, fruto de su trabajo, tiene sus bienes, sus posesiones, eso no es malo, pero solo el que se queda en acumular y en tener, eso es lo que Jesús dice que le aleja del reino de los cielos. Esa pobreza creo que tampoco la entendemos como el que ha fracasado y no tiene nada, el que ha perdido por una mala apuesta, por un negocio que le ha salido mal. Eso también es pobreza, pero esa pobreza que nosotros queremos es esa pobreza que dice Jesús en el Evangelio de las bienaventuranzas, cuando nos habla de los pobres en el espíritu. Esa pobreza es la que nos hace pensar en los demás, la que nos hace poder compartir, hasta lo poco que se puede tener. Y yo he visto ejemplos maravillosos de personas que aun teniendo poquito, aun teniendo lo justo para vivir, son capaces de ofrecer a los demás. Nadie pasa necesidad a su alrededor. A lo mejor alrededor de uno que tiene mucho, sí, porque al final uno que piensa de esta manera quiere todo para sí. De ahí vendrá el egoísmo. El pobre no es vivir o ser pobre. Esta pobreza que Jesús nos habla no es vivir con esas actitudes de nuestro mundo, del consumismo, que no nos falte de nada, como diría la canción, el bienestar ante todo. Es ser pobre de lo material, aunque tengamos ciertas cosas de las que nos servimos, es estar libre de ataduras para estar disponibles por el reino de Dios. En estos días que me ha tocado hacer cambio de comunidad, pues uno se da cuenta de todo lo que va acumulando, porque pasan los años en una casa y quieras que no, que libros, ropa, obsequios que a uno le hacen, pues al final, ¿cómo vamos a ir con este carro de cosas? Pues es difícil, ¿no?, desprenderse de eso, ¿no? Ser pobre es también vivir con lo que tenemos. Y no es que tener aspiraciones sea malo, pero es no desear tantas cosas, que parece que cuando uno posee algo, ya surge el desinterés. Es vivir también sin compararse con los demás, es vivir sin envidias. Eso es ser pobre, eso es tener el corazón pobre. Pobre en lo material, pero rico en el espíritu. Crecer en esas cosas de Dios, en los grandes valores humanos, los grandes valores cristianos. Esa es la pobreza que nos hace posibles tener a Cristo como verdadero tesoro, como verdadera riqueza. Hay también una palabra que está muy de moda en los últimos años, que es eso de aporofobia, es decir, esas personas que tienen cierto miedo
o temor o reparo hacia lo pobre, el pobre, la pobreza, ¿no? No es eso. Es tener la actitud de un pobre, que no depende tanto de lo que tiene, sino de lo que es. Y como somos hijos de Dios, esa es nuestra riqueza. Pues ojalá y que nada de esto nos impida seguir al Señor. Que, como Él le dirá a Pedro y a los discípulos, el que deja casa, familia, por mí y por el Evangelio, recibirá 100 veces más. Los que somos religiosos o sacerdotes, creo que tenemos experiencia muy positiva de esto. ¿Verdad que dejamos muchas cosas? Pero el Señor no nos deja nunca solos. El Señor siempre nos acompaña. El Señor es realmente el garante de nuestra vida. Porque deseamos poner nuestro corazón en Él, que pongamos nuestro corazón en su amor y que nunca nos falte, como a hijos, pues todo aquello que Dios nos regala. Que así sea.